que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias por haber sacado un poco de su tiempo para estar con nosotros en esta nueva entrega. A los que están de día, les deseamos que Dios le esté dando un muy bonito día. Al que ya está de noche, que también Dios le esté bendiciendo de manera muy especial. Recuerden que estamos en este espacio Test Cris, un espacio justamente que ha nacido con la intención de hablar, de entrevistar a grandes líderes cristianos para ver la manera como Dios ha obrado en su vida, para ver la manera como tal vez en contra de cualquier pronóstico que había y pesaba sobre el futuro de esos grandes líderes, Dios obró en su vida de manera tal que hoy en día son personas que están haciendo una tremenda contribución, y no solamente a la comunidad de fe, no solamente para la iglesia, sino realmente una contribución que impacta toda nuestra sociedad. Y no solamente, señores, la República Dominicana, estamos impactando a América Latina y en muchísimos casos también al viejo continente. Para nosotros es más que una alegría, para nosotros es más que un privilegio en esta noche tener con nosotros nuestro querido obispo Mauro Vargas, pero más que querido obispo Mauro Vargas, permítanme decir mi compadre, mi amigo del alma, mi compañero de muchísimos años, que desde que nos conocimos, ya no se pongan a sacar cuenta, porque ustedes saben que en mi caso, mis 59 años son motivo de mucho orgullo. Desde que nos conocimos allá en Gualey, Dios nos ha unido en diferentes lugares, en diferentes espacios, y tenemos muchísimas anécdotas en común, y hemos visto cómo Dios ha venido obrando en la vida de Mauro Vargas y cómo Dios lo ha bendecido de una manera integral y de una forma extraordinaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y vamos a permitir que nuestro querido Mauro Vargas primero nos esté dando un gran saludo antes de continuar con esta nuestra entrevista. Mauro. Buenas noches y bendiciones. Gracias, Jocelyn, y a todo el público que está conectado de diferentes partes del mundo. Agradecemos este tiempo y este espacio de Test Cris. Gracias por permitirme conectarme junto con la gente y poder dialogar, y también poder sellar esas palabras que ha dicho de nuestra hermosa amistad y este peregrinar, este caminar en fe, que ha sido una gran aventura. Ha sido una hermosa, gran aventura y un aprendizaje constante. Así que mi respeto y saludo para ti y para todo el público. Amén. Muchísimas gracias, Mauro. Bueno, siempre es importante que hagamos un pequeño recuento de cuál es el propósito que tenemos con esta nueva iniciativa. Recordamos siempre esa estadística tan lastimosa que estuvo compartiendo el 1 de enero el hermano Ezequiel Molina Sánchez. Él decía que el 33% de los jóvenes dominicanos son ni. Eso significa que ni estudian, pero tampoco trabajan. Imagínense ustedes, un joven que ni esté estudiando, ni esté trabajando, ¿en qué estará ese joven? ¿Qué estará pasando por su mente? ¿A qué se estará dedicando? ¿Cómo se estará ganando la vida? Pero no solamente eso, también él decía que el 77% de las personas privadas de libertad, entiéndase, de los presos en la República Dominicana, son jóvenes que se encuentran entre los 18 y 35 años. Frente a esta situación, ¿de qué manera nosotros como iglesia, de qué manera como líderes cristianos nosotros podemos ser parte de la solución de esta problemática que nos afecta como país? Hemos pensado que hay muchísimas maneras, pero una, y es la que estamos nosotros tratando de impulsar desde este espacio, es justamente darle a la juventud dominicana la oportunidad de escuchar los testimonios de personas que en un momento determinado también fueron jóvenes, que tal vez se encontraban sin muchas oportunidades, sin muchas esperanzas, pero Dios cambió esa realidad y cambió su vida y su futuro de manera radical. Por eso
queremos hacerle la primera pregunta a nuestro querido Mauro. ¿Quién era Mauro Valga y quién es en estos momentos actualmente? Nuestro hermano Mauro nos responde la primera pregunta. Sí, gracias. ¿Quién era Mauro Vargas? ¿Y quién es? Soy un joven que viene de una familia humilde, de las Cañitas. Soy el último de los hijos, el más pequeño, y vengo de un contexto muy difícil, muy peligroso, un barrio con una característica de muchas situaciones de dolor, corrupción, atropello, vejaciones y maltratos sociales. De ahí vengo, de ese contexto. Pero también agradezco a Dios por los padres que me dio, que fueron unos padres que, a pesar de, nos cuidaron y nos indujeron y nos pudieron conducir por un camino de la superación, del crecimiento y de poder experimentar otras experiencias mejores que el contexto en que vivíamos. Un joven inquieto, un joven con muchos sueños, con muchas expectativas, que poco a poco Dios me fue dando el privilegio de irla obteniendo. Y hasta el día de hoy, que ya soy un hombre entrando totalmente en una edad adulta, ya no entrando, sino entrando, estoy en una edad adulta, a mucha honra, muy bien Amén, vivido, amén, amén. muy bien vivido, muy bien aprovechado y con resultados que no me quejo. Tengo unos Gloria a Dios. resultados en Dios que han sido de gran bendición para mi vida y hoy me he convertido en un hombre que le sirvo a mi patria, le sirvo a mi país con mucho honor, pero sobre todo un siervo del reino de los cielos, un representante de esos valores del reino y en la búsqueda de convertirme en un siervo inútil a la altura de lo que Dios demanda de nosotros. Estamos en ese proceso, todavía no hemos llegado a siervo inútil. Ahí vamos. Sí, siempre que oigo este pasaje de siervo inútil, recuerdo a un pastor bautista que seguro lo conoce, Otto Sánchez, ¿verdad que sí? Claro, mi amigo y estudiamos juntos. Bueno. Que dice Otto que nosotros ni siquiera podemos llamarnos siervos inútiles, porque ni siquiera hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Correcto, porque el por eso no pasaje hemos dice, llegado cuando a usted él. haga todo lo que usted tiene que hacer, entonces ahí es que usted va a ser siervo inútil. Pero en el caso de nosotros, que todavía estamos en el proceso de hacer todo lo que Dios tiene para nosotros, todavía no nos merecemos, pareciera, según Otto, ¿verdad? Ese apellido de siervo inútil. Muchísimas gracias por esa primera pregunta. Y justamente, Mauro, en medio de las Cañitas, ¿verdad que sí? Un barrio marginado, un barrio que muchísimas veces, como igual que Gualey, en ese momento, sobre todo en ese momento de tu adolescencia, de tu juventud, tal vez se caracterizaba por la violencia, por la pobreza, por las personas y por las familias disfuncionales, por las personas que tal vez tenían poca vocación para estudiar. ¿Cómo llega el Evangelio a tu vida? ¿A qué edad llega a tu vida? ¿Y qué significó para ti en ese momento el hecho de que Dios se revelara a tu corazón? Yo, como dije, soy el menor de una familia. ¿Cuántos hermanos, Mauro? Del matrimonio, somos 5 hermanos. Pero del matrimonio de papá y mamá somos 3. Y Dios me dio el honor de tener una hermana, Kirsia, la cual al año y medio de nacer tuvo unas situaciones médicas de salud muy complicadas y le atrofiaron prácticamente su vida, de tal manera que creció y se desarrolló, pero fue alguien que tuvimos siempre que auxiliarle en todo. Entonces, Kirsia le gustaba mucho cuando escuchaba los coros
de un hermano llamado Marcos Figueroa, Okay. de la Iglesia Evangélica Dominicana del Ensanche Espaillat. Él vivía en la misma calle donde yo vivía, en Las Cañitas. Y Marcos, los días que no tenía culto en la iglesia, daba culto en el frente de su casa. Amén. Culto En la fuera. Respaldo 12. Kirsia, mi hermana, cuando escuchaba las tamboras, las guiras y Estaban todo eso, agotadas. comenzaba a decirle a mi mamá en su lenguaje y en su manera de Ajá. que ella quería ir para allá. Entonces, mi mamá, para no dejarla ir sola, Te mandaba. me decía a mí que le acompañara a ella. Entonces yo iba a acompañarle para cuidarla, que no se vaya a perder, a extraviar, que no la vayan a maltratar, que no se cayera y algo por el estilo. Entonces yo la acompañaba. Y ahí comencé a los 5 o 6 años a escuchar del Evangelio. Wow. Tenía también una tía que era miembro de la iglesia, o tengo una tía, ella está viva todavía. Ella era miembro de la iglesia de Luis Molina, el papá de Ezequiel Molina. Okay. En la calle 8, esquina Pedernales del Ensanche Espaillat, ahí estaba la iglesia de Luis Molina. Y mi tía iba a esa iglesia y ella y su esposo llegó a ser diácono de esa iglesia. Y ellos también en ciertas ocasiones me llevaron a la iglesia cuando yo era niño, sobre todo las actividades de niños, me llevaron a la iglesia. Esto fue en mí despertando un gran interés, pero también tuve el privilegio de estudiar en un colegio en la calle 10, llamado Colegio Hermanas Amador. Era dirigido por dos hermanas cristianas de la Asamblea de Dios Central de la Duarte, Eusebio Mansueta. De la Duarte. Entonces, sobre todo la directora principal, la hermana Denia Amador de Hernández, una mujer que nunca la voy a olvidar, una de las mujeres más dulces que yo he conocido en mi vida, agradable. Esta mujer fue mi profesora, era la directora, pero también me daba clase, y como que me tuvo un cariño y un amor especial. Y tenía mucho cuidado conmigo. Entonces los viernes ella daba escuela bíblica. A las 11 de la mañana ella paraba la clase en todos los cursos y se daba escuela bíblica. La hermana Amparo, una hermana de ella, la hermana Casado, que falleció, que era de la iglesia de Esperanza López, entre otras, profesora, la hermana Rosa, la hermana Rosa, ella es la madre del pastor Benjamín Sobé. Doña Rosa fue profesora mía, vive todavía ahí en Las Cañitas, en la calle Amparo. En la calle Amparo, ella vive ahí todavía, tiene ya casi 90 años. La hermana Rosa. Entonces, allí comencé también. Quiero decir que en esta dinámica de Marcos Figueroa en la noche, los fines de semana, a veces mi tía me llevaba más la escuela bíblica los viernes y ese trato cristiano que siempre nos dio Denia Amador de Hernández, para mí fue algo inolvidable. Amador de Martínez. Martínez era el apellido de su esposo, yo recuerdo. Entonces, esto para mí fue muy, muy conmovedor. Y bueno, ya a la edad de 11 años, entonces en un momento donde estaba viviendo alguna situación de mi hogar, un hogar un poco disfuncional, un padre amante del alcohol, muy envuelto a veces en esa distorsión de la vida social, que creía que se estaba llevando el mundo por delante. Muy elegante, muy elegante. Muy elegante y él se creía muy bohemio. Él entendía que era un papi que estaba acabando con todo. Sí, muy bien me acuerdo. Esto pues a mí también hubo ciertas actitudes y conductas las cuales yo rechacé, nunca la acepté. Y entonces eso pues me trajo ciertos disgustos, ciertas situaciones. Pero un día, en un estado de tristeza, de mucha tristeza. ¿A qué edad, Mauro? A la edad de 11 años. 11 años. Por una situación que vi de mi papá hacia mi mamá,
que la consideré una violencia. Realmente eso me generó mucha amargura. Y mi profesora, Denia Amador, se dio cuenta de mi tristeza. Entonces comenzó a hablar conmigo esa semana. Yo le dije a ella lo que estaba viviendo, de estas cosas características que se dan en estos hogares donde Cristo nos reina y donde, bueno, hay unas deformaciones sociales fuertes. Denia fue para mí un gran apoyo. Nunca yo voy a olvidar a Denia. Es para mí alguien que marcó mi vida profundamente, con su ejemplo, con su atención, con su cariño. Te puedo decir que el cariño que algunas veces no recibían en casa, en la escuela lo recibí. Es interesante lo que tú estás diciendo, Mauro. Por lo que hemos escuchado, tuviste el privilegio de que Dios te rodeara de muchísimas personas creyentes que te instruían en la palabra, pero que también te modelaban el evangelio. Yo siempre, cuando trabajo con los pastores y en las capacitaciones, insisto bastante en la necesidad que tiene nuestra sociedad de mentores. Sí. Y yo siempre he creído que nuestros líderes cristianos tienen que ser mentores, que en las escuelas bíblicas necesitamos más que maestros, necesitamos mentores, que en los colegios también, y cuando trabajo con los profesores, hago ese énfasis de que un maestro, señores, puede cambiar la vida de una persona. Qué interesante es saber que a pesar de que un niño de 11 años estaba viviendo situación que él hoy clasifica como violencia, ¿verdad? De parte de su padre hacia su madre, encontró un mentor que pudo identificar los niveles de emoción que esto generaba en él, la tristeza que emanaba de él y que lo pudo acompañar de la manera correcta. Y que hoy, miren cómo, después de tanto tiempo, miren cómo casi se le aguan los ojos a Mauro hablando de esta profesora. Necesitamos mentores y es tiempo de que tú justamente pueda acompañar a un joven o a un niño, a un adolescente que tú sabes que está viviendo por situaciones difíciles. ¿Y cómo fue entonces que te convertiste a partir de ese evento, Mauro? Sí, a partir de ese evento, recuerdo que el viernes de esa semana, porque el evento pasó un domingo, el lunes llegué muy triste a la escuela, llegué un poco tarde, no quería ir a la escuela. Entonces llegué tarde y ella me preguntó por qué llegué tarde, porque ella sabe que yo no llegaba tarde a la escuela. Yo no acostumbraba a llegar tarde a la escuela, yo me levantaba temprano siempre, hacía un par de oficios que había que hacer en la casa antes de irse, porque como te dije, mi mamá era prácticamente sola en ese sentido, mi hermana no podía ayudarle, sino que mi mamá mejor tenía que hacerle cosas a ella y trabajarla. Entonces, cuando llegué en el receso, me mandó a buscar y me preguntó qué pasaba. Entonces yo le dije que después que terminara la clase yo hablaba con ella. Entonces ella me dijo que sí, siempre voy a valorar a Denia, que nunca, en ningún momento que le dije que quería hablar con ella, nunca me dijo que no, ni me dejó esperar. Para ella era importante lo que yo le iba a decir, aunque fuera un disparate. Entonces, para los adolescentes, para los niños, poder contar con una persona que le escuche realmente es de mucha importancia. Es trascendental. Okay. Es trascendental. ¿Por qué? Porque yo quería hablar con alguien. Okay. Y ella fue el oído que yo necesité. Okay. Pero no solamente fue el oído, sino que fue la consejera. Entonces, todos los días, esa semana, siempre ella, cuando yo llegaba, pues me preguntaba, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Yo estaba. Pero el viernes de esa semana, en la escuela bíblica, yo tomé la decisión de convertirme en Cristo. ¿Sentiste la necesidad? Sí, no, ella ni hizo el llamado. Yo simplemente le dije cuando terminó la clase, profesora Denia, yo quiero que usted vaya por mí porque yo me quiero convertir en Cristo. Gloria a Dios. Entonces ahí ella va por mí, me abrazó y fue muy emotiva aquel momento. Y luego entonces pues me dirigí a una iglesia local. Ella me orientó y me quedaba cerca la iglesia que pastoreaba la hermana Juana Green de Reyes. La famosa iglesia de Juana Green que ha dado tantos líderes. Era la iglesia de Dios en ese momento, aunque Denia era de las asambleas, pero me quedaba muy lejos.
era una, aunque llegué a ir 2 veces, allí después que me convertí, pero tuve algunos problemas porque mi papá, No cuando quería. supo que yo me convertí, me dio una pela. Y me dijo Entiendo. que su casa eran católicos y que él no aceptaba que ningún hijo de él abandonara. Entonces tuve que esperar un tiempo ahí, luego incorporarme a la iglesia de Juana Green. Así de a poquito, iba por media hora, iba por una hora. Y así fui hasta que ahí comencé a desarrollarme, a crecer en el Señor, en la iglesia de Juana Amén. A partir del momento de tu conversión, ¿tú puedes identificar alguna transformación importante que sufriste, que experimentaste en tu vida más bien? Sí, el tema de la soledad. Me sentía muy solo. Al llegar a la iglesia encontré una comunidad de fe que me acogió, que me protegió. Nunca voy a olvidar. Soy una persona muy observadora, pero a la vez me gusta valorar a lo que han aportado en mi vida. Nunca voy a olvidar a un gran amigo que tengo que vive en los Estados Unidos, Tony, Tony Odisla, Tony, tu hermano. quien fue mi hermano, es mi amigo. Sí. Y Tony se convirtió en mi mentor, aunque somos de la misma edad, pero ya Tony era en la iglesia y Maduro en la fe. era un muchacho muy diestro en las escrituras. Al igual Sí. que otro también muy amado por mí, Rafael Franco, hoy es pastor en la caleta de Boca Chica. Eh, pero también hay alguien que para mí también tengo que escribirle un capítulo en mi vida, la hermana Guillermina Carrión. Guillermina Carrión era la asistente de Juana, pero una mujer dulce, era una mujer comprensiva y muy amiga de los jóvenes. Guillermina falleció hace unos meses, a la Okay. edad de 90 años. Wow, vivió una buena y larga vida. Sí, estuve dándole asistencia en su proceso. Qué bueno. Cuando falleció, todavía ya era asistente a pastor de uno de nuestros pastores de la Iglesia de Dios en el Sánchez Caputillo, aunque vivía en Las Cañitas y todo el tiempo vivió ahí en Las Cañitas. Pero Guillermina Carrión, yo nunca la voy a olvidar. Fue esa maestra mía en la Biblia y se convirtió en una madre también para mí. Por eso nunca le dejé dar el seguimiento hasta que la llevé a la tumba. Y, Wow, y fue qué muy, bueno ser agradecido, ¿verdad que sí? sí, Guillermina Carrión, le llamábamos Guilló, a la vieja le decíamos vieja Guilló, a la vieja Vieja Guilló, Guilló. sí, Guilló de Guillermina. Ah, Sí, para mí marcó mucho mi vida y fue la que me motivó a darle escuela bíblica a los niños. Me llevaba a predicar los cultos relámpagos que dábamos en la calle, pero también era oh, la que te jalaba la oreja. Eso no es así, eso está mal. Comportes, manejes, pero te lo hacía con amor, pero con autoridad. Tú sentías que realmente quien te lo estaba diciendo con amor, con autoridad y sobre todo con modelaje. Fue modelo para todos nosotros, para todos nosotros. No te escucho. cabe resaltar la importancia de la gratitud, Mauro. Qué bueno que pudiste acompañar a Guillermina Carrión hasta su último momento y que pudiste de alguna manera ella sigue pastoreando. Yo me imagino cómo se sentirán esa gente que te acompañaron en tus inicios, al ver hasta dónde Dios te ha llevado, cómo Dios te ha permitido ser un líder, ¿verdad? De nivel nacional, de nivel internacional. Y me imagino que también ellos se sienten llenos de alegría y de gozo cuando ven lo que Dios ha hecho con tu vida. Y tú decías que Guillermina te llevaba y te ponía a predicar y de alguna manera esos fueron pasos importantes que tú fuiste dando poco a poco en el proceso de formación de tu liderazgo. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿de qué manera tú te diste cuenta cuál era el llamado que Dios tenía para ti y cómo tú pudiste conectar con esa visión que Dios puso en tu corazón?
Bueno, mira, llego a la iglesia y prácticamente me involucro inmediatamente en las actividades de la iglesia. Siempre he sido alguien que me gusta sentirme ser útil donde estoy. No puedo estar sentado. No soy una persona que me gusta estar observando simplemente. Tengo el momento de observar, pero me gusta siempre estar operando. Y esto pues me ayudó en la medida en que fui involucrándome en las actividades y tareas de la iglesia. Fui viendo esa vocación en el tema de servir, de predicar, de enseñar. Y eso me motivó entonces ya a los 16 o 17 años dirigirme a la pastora y decirle que quería ir al seminario bíblico a estudiar. Aunque en ese momento no me lo permitió, porque en ese momento el instituto bíblico era un enemigo. El concepto que se tenía era que el estudio no era necesario, que el estudio, que Cristo venía pronto y que no había mucho que hacer en ese sentido. Entonces, cuando le dije a la pastora que quería estudiar en el seminario, eso es lo que pone a la gente enemigo de los pastores. Pero Dios la usó a ella misma después, un año después, para preguntarme que cómo me estaba yendo en el seminario. Y me convino ser obediente. No fui al seminario. Obedecí a mi pastora, aunque no estaba de acuerdo con ella. No estaba de acuerdo con ella, pero la obedecí. Y eso me trajo entonces como bendición el que me pagara el año entero del seminario. ¿Sabes? Que yo no podía pagarlo. Y que haga con mucho esfuerzo. Yo me imagino que tú no fuiste, pero te pusiste a orar, ¿verdad que sí? Claro, claro, me mantuve en un estado de oración y de obediencia, luchando conmigo mismo en ese sentido, para uno no explotar. Pero en esta dinámica en la que me fui instruyendo, formando, predicando, trabajando como maestro de niños, mi primer trabajo en la iglesia fue maestro de niños. Trabajé con niños, di escuela bíblica en la calle, que dábamos escuela bíblica los sábados en la tarde a niños. Ese fue mi primer trabajo. Me enseñó Guillermina. Guillermina me enseñó a eso. Entonces, ya cuando estoy en la iglesia local dentro, pues también ahí comenzaron la pastora a ver ella algunas potencialidades en mí y comenzaron a darme la oportunidad de yo ir desarrollando. Entonces, eso me hizo ver dónde yo iba ya, hacia dónde me inclinaba. El tema de ser pastor para mí nunca fue mi intención, no, tampoco era mi deseo, no lo era, porque yo tenía un concepto sobre el tema pastoral un poquito medio raro. Entonces yo entendía que había cosas que los miembros le decían a los pastores que yo no se la comía, yo no se la aceptaba. Y lo otro es también el tema, como he sido una persona muy independiente toda mi vida, desde pequeño he sido independiente. Yo decía que yo no puedo esperar que otro mastique para yo poder tragar. Que si yo tengo quijada, yo mastico, yo trago. Pero en el camino, en el proceso, Dios me enseñó que el tema no es quién mastique ni quién trague. Es quien llama. Es el dueño del ministerio. Y que al que llama le da honra y le da honor con llamar. Entonces tú le podrías aconsejar eso mismo a esas personas que en este momento están sintiendo un llamado pastoral de parte de Dios, pero el hecho de pensar de que tal vez van a depender económicamente de la entrada que le pueda brindar la iglesia, lo tiene detenido, tú entonces ya tienes la experiencia suficiente para aconsejarle que no depende de quién te mantenga, sino de quién te llame. Sí, ya uno con el tiempo tiene que aprender. Y no solamente con el tiempo. Lo que Dios ha hecho en la vida de Mauro Vargas. Dios ha sido fiel conmigo. Dios me ha sustentado en los momentos más difíciles de mi vida. Y no te puedo decir que he sido un hombre que he pasado situaciones calamitosas, porque Dios ha estado conmigo. No tengo una cuenta en el banco, pero soy un hombre rico porque Dios me provee lo que necesito. Amén.
No se me vayan, por favor. Si ustedes quieren saber cómo Dios ha bendecido a Mauro Vargas, cómo ha bendecido su vida familiar, cómo ha bendecido su ministerio, permanezcan con nosotros para que ustedes vean que Dios obra de manera extraordinaria. Así que no se me vayan. Seguimos conversando con Mauro Vargas y preguntándole cómo es que Dios ha obrado de manera tan especial en su vida y cómo fue este llamado y cómo él pudo conectar con el llamado de Dios. Primero, cómo descubrió que Dios lo estaba llamando para que sea pastor y cómo él respondió, cuál ha sido el proceso para él responder ese llamado. Nos sigue contando Mauro. Mire, yo creo una de las cosas importantes es que cuando Dios va a tratar contigo, o cuando Dios tiene propósito contigo, es lo correcto, Dios va tratando contigo y te va haciendo sentir y conocer y saber cosas. Se van dando las condiciones alrededor tuyo. A tu alrededor se van dando situaciones donde tú dices, ven acá, pues yo sé que esto no es mío. Esto está viniendo de algún lugar. No es todo lo que yo tenía en mente y veo que está llegando, pero estoy encajando. Entonces, cuando me fui dando cuenta en esto, entonces fui poniéndome la mano del Señor y orando. Orando. Es algo importante. El tema de tú irte al altar de Dios y depender de Dios y esperar el tiempo de Dios. Hay un tiempo, Dios te llama, Dios te capacita y Dios te envía. ¿Sí? Entonces, no, es importante que entendamos que en ese tiempo de llamado, entonces viene un tiempo de proceso, de formación, viene un tiempo de Dios darte a conocer el proyecto y de lo que va hacia adelante. Entonces ya ahí en esa parte, cuando me fui dando... Sin embargo, Mauro, perdona que te interrumpa, una de las situaciones que estamos viviendo hoy en día es justamente la inmediatez, la urgencia. Hay personas que saben y han recibido el llamado de parte del Señor, pero creen que inmediatamente lo reciben. Eso significa que tienen que actuar. Y es no el error quieren más para grande. allá. Es el error más grande que pueden cometer. Y sin tener esa preparación. En el Ese caso es el error tuyo, más gracias grande. a Dios, tú entendiste que no era así. Claro. Yo me fui, cuando hablo de proceso, mira, hablo del tema de someterme a mis autoridades espirituales, hablo del tema de obedecer, hablo del tema de prepararme, fui al seminario y estudié, luego cuando te dije que conozco a Otto, luego que terminé, estudié en las extensiones de la Iglesia de Dios, me fui a estudiar al seminario bautista, con Otto era estudiante en ese tiempo, el seminario bautista, y seguí preparándome. Porque también el consejo que yo le doy a la juventud es que debe de estar preparado, porque las oportunidades van a llegar, pero necesita tener la plataforma, porque la misma preparación te va a condicionar y te va a ayudar a un sinnúmero de cosas. No es quedarte a esperar a que venga por sí solo. Hay un trabajo que Dios hace un trabajo contigo en cuanto a tu carácter, en cuanto a tu manera de pensar, en cuanto a tu espiritualidad, pero hay un trabajo que lo haces tú. Hay un trabajo que tú tienes que ir haciendo de irte preparando. Yo fui estudiando, nunca dejé mis estudios. Yo terminé ahí en el Colegio Hermana Amador hasta octavo, de ahí me fui a primero bachillerato al Liceo Capotillo. Allí estudié en el Liceo Capotillo hasta cuarto de bachillerato. De ahí inmediatamente ingreso a la universidad a estudiar. Y aún la iglesia en ese tiempo también, el tema de estudiar era una situación, hermano, de desagrado para los hermanos. Por el miedo a que los muchachos se volvieran ateos, ¿verdad? Claro, uno se fue así porque el día cuando yo pedí la oración para que oraran por mí en la universidad, la que yo te decía que quiero mucho, que quise mucho, fue la que dijo, oremos por Mauro porque es peligroso este tema, y ella creía ya que me iban a perder. Sí, pero es la mentalidad del momento. Y nada, yo terminé mi universidad y le llevé el título, aquí estoy, terminé, no me descargué, nada por el estilo, y nada, y seguí adelante. Pero ahí sí seguí mi trabajo de formación y también mis pastores me fueron dando oportunidad de involucrarme, ¿sí? Ya cuando llego a la iglesia de Gualey, ahí mi pastor me involucra, ahí donde llego, trabajé contigo, siendo tu superintendente, que para mí fue un honor. Luego seguí trabajando en otros departamentos hasta que desde la misma iglesia de Gualey, pues
ya salgo al ministerio. ¿Y Para cómo tú te diste cuenta, Mauro? ¿Cómo te diste cuenta? Porque tú no acabas de decir que tú fuiste a la universidad. Yo sé que te hiciste ingeniero en informática. Yo sé que tuviste este título secular y tenía muy buen trabajo, muy buen muy buen trabajo. empleo. Entonces, de buenas a primeras, tú renuncias al empleo y te vas fuera del país a seguirte preparando para el ministerio. ¿Cómo fue ese paso de tú entregar el trabajo y decidirte que ya va definitivamente a dedicarte al ministerio? Porque hasta ese momento tú estabas enseñando, tú estabas predicando, tú estabas en una parte del ministerio, pero ya dedicarte completamente, ¿cómo fue eso? Fue muy difícil para mí. Como y te para digo, la familia, que ya había familia. Un hombre tan independiente como yo y que le gusta ganarse lo que consume, fue muy difícil para mí. Pero ya Dios venía tratando conmigo a través de sueños. Okay. He tenido unos cuantos sueños, pero para mí entendía que los sueños eran y ahí estaban. Necesitaba algo más. En algunos momentos, pues, algunas personas se me acercaron de mucho peso en el ministerio, incluyendo mi pastor, Mario Ramírez, y me hicieron saber que ellos entendían de parte de Dios que yo tenía ministerio. Quien me profetizó prácticamente a mí todo mi caminar fue el pastor Mario Ramírez Polanco, donde vio en mí todo esto, pero fue muy sincero conmigo. Me dijo, es muy bueno, tiene muchas capacidades, pues hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar en tu vida, la cual tiene que dejar que Dios lo trabaje. Tú conociste bien a tu pastor y mi pastor y sabes que él no tenía tapujos para decirle a cada quien lo que tenía que decir. Pero esto sí me ayudó y también ya uno fue sensibilizándose poco a poco, pero sí recuerdo una ocasión, una señora que llegó allá a la empresa donde yo trabajaba preguntando por mi nombre y ella pues un día se apareció allá, yo no sé quién era, me dicen que me buscan, yo digo que no le conozco porque ella dio su nombre, no sé quién es, pero ella dijo, yo vengo, quiero hablar algo de usted, me la pusieron al teléfono y me dijo, yo quiero hablar algo con usted de parte del Señor. Bueno, ya cuando me dicen de parte del Señor, yo la vuelvo a ver a esa señora, no sé quién es, no sé cómo se llama, ya me dio su nombre y ni recuerdo. Pero sí, esta señora cuando la recibió en mi oficina, entonces ella me dijo, mire, yo soy de Barahona, yo estaba a las 3 de la mañana orando en mi habitación y escuché la voz de Dios que me dijo que me levantara, que fuera a la parada de guagua y que viniera a este lugar. Dios me dio la dirección, me dio el nombre suyo, me dio mi nombre completo, completito, y me dio, dice el Señor, que el tiempo ya llegó y que ya no vuelve más a decirle sobre este tema. Un ultimátum. De verdad para mí fue muy duro porque yo amaba mucho mi trabajo. Me gustaba lo que hacía y me sentía bien en la institución donde estaba. Me trataban muy bien. No me puedo quejar. Esa fue una empresa que me honró. Fue una empresa, me formó, me pagó mis estudios de la universidad, me pagó mis estudios de maestría en universidades costosas, me preparó y yo me sentía a gusto. Entonces ya cuando tuve una vida cómoda, económicamente hasta cierto punto, a tener que entrar en un mundo de fe, no de aventura, de fe, de fe, en ese momento tenía 3 niños ya, tenía los 3, era una situación difícil. Y cuando vengo ya los 2 o 3 días hablo con mi esposa y le digo a mi esposa esto, entonces luego viene el reverendo obispo Andrés Rincón y me llama diciéndome que llegó una beca de Cleveland y que él ha estado antes, que cada vez que él se pone de rodillas a orar, el nombre le llega de Mauro Vargas. En verdad, habían otros jóvenes para mí mucho más preparados que yo. Habían otros jóvenes de verdad para mí con más experiencia ministerial que yo. De verdad, lo digo de todo corazón. Habían jóvenes con más carrera que yo. Más carrera.
Y cuando él me habló de esto, pues yo le mencioné hasta nombre de esas personas. Me dijo, bueno, Mauro, no es un tema de quién esté, de quién yo quiera. Es lo que Dios quiera. Y Dios lo que me pone a ti. Así que piensa, yo digo, bueno, va a ser difícil. Pero entonces cuando ya tengo que hablar el tema con mi familia, fue lo duro con mi esposa. Entonces cuando voy y hablo con mi esposa en este sentido, de verdad que me sorprendió la respuesta de ella. Y de verdad que yo quería que ella me diera la respuesta que yo quería escuchar. Pero ella me dijo, yo sé que me casé con un hombre de ministerio, sé que me casé con un hombre que Dios lo usa. Y yo soy una mujer obediente. Donde tú duermas, yo duermo. Lo que tú comas, yo como. Y donde Dios te mande, yo. Así que olvídate de trabajo, olvídate de ¡Wow! comodidad. Nosotros nos vamos, Dios va a ser con nosotros. Y también después fue difícil en el trabajo, porque en el trabajo yo tener que hablar esto. Cuando yo lo dije, ellos creyeron que yo estaba jugando. Y cuando vieron que era ya medio serio, entonces creyeron que yo me iba para la competencia. Que la competencia me estaba llamando, me estaba dando. Y entonces el Te presidente de la ofrecieron compañía más. me ofreció aumentarme el salario en un 50% Ay, más. mi madre, qué Yo le dije, no, mira, tentación. dejémoslo ahí porque ni yo lo entiendo, yo le dije, ni yo lo entiendo. Yo no sé sobre esto. Y Dios me bendijo grandemente, de tal manera que salí de la empresa y no me correspondía ni mi liquidación por ley. Y él dijo, mira, Mauro, creo que tú has sido un joven muy ejemplar. Nosotros nos hemos sentido honrados contigo y tu trabajo. Yo te voy a entregar tus liquidaciones como si te estuviéramos despidiendo. Eso para mí, yo una Gloria a Dios. porque yo tenía que salir del país. Mi padre había muerto, había fallecido hacía 2 años. Yo tenía a mi mamá, que yo era quien le sostenía, y también mi hermana. Y para mí era muy cuesta arriba yo dejar a mi mamá y mi hermana en el aire con el camino. Y Dios sabe que esa era mi única preocupación que yo tenía y mi oración Por de la eso vida. respondió. Por eso respondió y pues ahí Dios me ayudó. Y recuerdo que usé los canales tuyos para dejarle el dinero a mi mamá y que mensualmente tú se lo entregaras para que, tú sabes, ella entendiera que eso es lo que le mandábamos. Ay, Y para oh. mí fue una gran satisfacción. Entonces Dios me llevó a mi ministerio allí y allí fue donde yo entendí que el cascarón se rompió y Dios abrió puertas para mí, puso gracia en mi persona y mi familia allí en Cleveland, que fue de una manera muy especial. Mauro, ¿y cuáles han sido los principales obstáculos que tú has tenido que enfrentar para el ejercicio de tu ministerio? Por lo menos si tú tuvieras que mencionar 3 cosas que realmente han sido bien difíciles a lo largo de estos años, ¿cuáles serían? Obstáculo para esta parte, para el ministerio. Mira, yo creo que el tema, para mí, como te dije, del ministerio, el depender del día a día, soy humano. No es un tema superado del todo. Es un tema que a veces batallo con él. He batallado con él. No soy el padre y el esposo mega responsable, pero si Dios me dio una familia, yo tengo que ser responsable de ella. No para que vivan como en abundancia, pero también yo tengo que proveer en el día a día. Para mí, en algunos momentos, esto, no te puedo negar, me ha chocado y ha sido un poquito de obstáculo para mí. El otro tema de obstáculo es a veces en la manera en que se hace ministerio. Yo soy un poquito ¿Cómo psicorrígido. así? ¿Cómo así? Sí, yo soy un poquito psicorrígido. Hay cosas que yo entiendo que deben de manejarse de una manera o que deben de ser desde la perspectiva bíblica. Y a veces cuando tú no la ves de esa manera, pues a uno se le da un poquito de... Le afecta. Le genera a uno escollo en el camino. Yo entiendo que esos son temas para mí
que a veces quiero avanzar o a veces quiero pasar al otro nivel o a veces quiero seguir al otro proyecto y como que eso me detiene a veces en eso. Y he tenido que trabajar, no convertirme en sinvergüenza, pero he comprendido y he entendido que hay roletazos que hay que dejarlo pasar. No toda la bola que viene se le entra de frente. Hay que dejarla pasar. A veces yo, y tal vez sin querer parecerme exactamente a eso mismo, muchas veces lo que amamos la obra, lo que amamos la iglesia, sufrimos mucho cuando vemos un comportamiento que de alguna manera no se corresponde con los principios bíblicos, cuando vemos que no se corresponde con la cosmovisión cristiana. Pero una frase que en mi caso me ha ayudado a descansar muchísimo es la siguiente: por más que yo ame la obra, Dios la ama más que yo. Sí. Y Él es el dueño. El tema hay de que esto... seguir orando, hay que seguir modelando, pero Él la ama más que yo. Sí. Y eso me da tranquilidad. El tema de esto es que tú lo aprendes en el camino. Sí, claro, claro, en el proceso. En claro. el camino. Antes se sufre mucho, sí. Sí, en el camino. Pero creo que han sido eso, ¿no? Ya por Esos otro dos solamente, entonces. Sí, no he conseguido, no he tenido mayores obstáculos. Mayores de ahí. Porque me he manejado en ese sentido y he seguido adelante, pero Dios me ha ayudado. Amén. Y la otra pregunta, que sería la contraria: ¿cuáles han sido los principales logros que Dios ha permitido que tú alcances en el ejercicio de tu ministerio? Por lo menos los 3 principales logros que tú dices, esto me llena de gozo, de satisfacción, valió la pena nada más por estas 3 cosas. Mira, el hecho de yo mantenerme en pie, de yo superar muchas cosas en mí mismo, de yo poder rebasar las situaciones conceptuales mías, para mí es un gran logro. Yo hoy poder ver la vida con ciertas objetividades. El otro gran logro para mí, ministerialmente lo puedo decir, es mi familia. La hermosa familia que Dios me ha dado. Yo honro a Dios porque fue una oración contestada. Uno de los temores que tenía de ir al ministerio pastoral era el tema de que yo proveyera para otro y no para los míos espiritualmente. Para mí, como te digo, a veces soy un poco medio fuerte en algunos principios, y es el tema de que yo no puedo preocuparme por ganar gente en la iglesia y que mis hijos no les sirvan a Dios. Y yo entiendo que uno de los logros más grandes que yo puedo tener es levantar la familia que Dios me ha dado. Me siento, no es una familia perfecta, pero es una familia que juntos hemos caminado, juntos hemos crecido, juntos hemos sido uno para con el otro, soporte, ayuda, consejeros. Mis hijos, a pesar de su edad que tienen, son buenos consejeros. Son jóvenes atentos a sus padres. Son jóvenes que también saben sentar a uno y enfrentar. Como me han enfrentado varias veces con respeto, y yo me siento de verdad bendecido por Dios en esa parte. Ya le entregué a la patria y al reino 3 jóvenes. Ahí están ellos ya, que sigan dando testimonio del reino. Y el otro logro para mí es yo poder ser un inmerecido ministro del Evangelio de Jesús. No el tema de pastor ni de obispo. He de ser un servidor de Dios. Creo que eso es un privilegio muy grande, el que Dios te señale, el que Dios te escoja, el que Dios marque para que llegue y haga. Mire, las posiciones son importantes, pero no son relevantes. Van y vienen.
pero nunca pensé que un simple mortal de las Cañitas, de un estrato social dentro de los cánones y niveles sociales marginados, que Dios pudiera en su gracia y misericordia escalar y posicionarnos en ciertos espacios de privilegio. Para mí, nunca lo pensé. Para mí un gran logro, no lo que he podido, a dónde he podido llegar, sino el hecho de ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Eso para mí no tiene precio. Tengo mis carreras académicas, profesionales, porque me he preparado para servir a la patria y servirle al reino, pero el poder ser ministro del Evangelio, eso no tiene precio. Muchísimas gracias, Mauro, por compartir esos obstáculos, pero de alguna manera los logros lo superan, pero con mucho, ¿verdad que sí? Ha valido la pena, ¿verdad? Sí. Y como dice la palabra, el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y como siempre era el tema de tu gestión en Dios. Haremos pues. Es en Dios. Y lo seguimos manteniendo. En Dios haremos pues. Es en Dios. Es en Dios. No hay de otra manera. No es por nuestra propia fuerza, nunca. Y eso, por nuestras capacidades. Mira, Jocelyn, yo quisiera, yo le aconsejo a los que me están escuchando, y sobre todo a la juventud, aprendamos a depender de Dios aún en una sociedad donde es una sociedad como tan materialista, una sociedad como que tanto lleva al hombre a crear su propio Dios dentro de sus capacidades. Yo le puedo decir a usted que lo que me ha permitido llegar a donde Dios me ha llevado ha sido el depender de Dios. A pesar de las preparaciones, a pesar de las academias, a pesar de todo esto y de las posiciones, hay que entender que el hombre sabio y el hombre que puede alcanzar hacer la voluntad de Dios es el que depende de Dios. Y depender de Dios no es una película de ciencia ficción. Es una realidad. Dios respalda al hombre y la mujer que confían en él. Te íbamos a pedir 3 consejos para los jóvenes, pero ya diste uno. Mantenernos siempre dependiendo de Dios. Sabiendo que cualquier cosa que podamos hacer es por pura gracia. Totalmente. Porque Él le ha placido. No ni te lo merece, ni te lo ha ganado. Es pura gracia. Pura gracia. Entonces eso, dependencia absoluta de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y los otros 2 consejos que le dejaría, ¿cuáles serían? Ya tenemos dependencia de Dios. Preocúpese por tener, primero por ser modelo y de tener una familia que honre a Dios. Porque esa familia es la base de esta sociedad. Se fue. Bendiciones, señores. Muchísimas gracias al reverendo Mauro Valga, porque en esta noche ha estado con nosotros y nos ha estado compartiendo estos consejos tan relevantes y tan importantes. Yo quisiera que si ustedes entienden que le ha sido de bendición esta entrevista con el reverendo Mauro Valga, que ustedes le estén compartiendo con sus diferentes contactos, porque necesitamos seguir siendo luz y siendo sal en medio de una sociedad que cada día necesita más de Dios y que necesita justamente líderes que sean coherentes, que vivan cada una de las enseñanzas que comparten con nosotros y cada uno de los sermones, ¿verdad?, que semanalmente nos están impartiendo desde sus diferentes púlpitos. Y Mauro hablaba de 3 consejos importantes. El primero, dependencia de Dios. El segundo, preocúpese por tener una familia. Y ahí, Mauro, pudiéramos decir
que en otro momento tendríamos la necesidad de tener una nueva entrevista para que justamente hablemos de la familia, de qué manera los pastores, los líderes cristianos pueden criar a su familia de manera tal que realmente sea una familia que responda a las expectativas de Dios. Eso es todo un desafío, todo un desafío. Entonces, dependencia de Dios, familia, y el tercer consejo, Mauro. El tercer consejo que le doy a esta juventud es prepárese. No hay justificación. Ahora no. La facilidad que tiene la juventud de hoy, yo no la pude tener, ni tú tampoco. No. Había muchas limitaciones, tanto sociales como también desde nuestros propios hogares. Y económicas. Económicas. Hoy la juventud tiene un privilegio que a ley de un clic tiene toda la información en la mano. Mundo. Cuando en mi casa se compró el televisor, el primer televisor, eso fue un boom en el barrio. El televisor. Hoy, el joven del barrio, el barrio de menos acceso económico, tú encuentras un joven con un smartphone muy sofisticado. Sí. Entonces, hoy tiene la información en las manos. Yo le aconsejo a esa juventud, prepárese. Prepárese porque la vida es de oportunidades. Y si no estamos preparados para la misma, es un gran problema. Yo a veces estoy un poquito en desacuerdo con las acusaciones que se hacen a los gobiernos. No tengo por qué defender ningún gobierno porque no tengo bandería política. Pero también como ciudadano entiendo que hay una cuota de responsabilidad mía frente a mi desarrollo y mi superación. No todo es el Estado, no todo es el gobierno. Yo debo de prepararme. Es verdad que hacen falta políticas públicas, es verdad que falta algunas oportunidades, crear oportunidades, espacio, lo creemos, y eso sería bueno que los gobiernos lo entiendan, el gobierno actual lo entienda, y que a través de las diferentes dependencias del Estado puedan ofrecer estas oportunidades a la juventud, a la madre soltera, entre otros. Pero también es verdad que muchos jóvenes desertan o no van porque no les interesa, quieren una vida fácil y la vida tiene un precio. Y yo quiero que tú sepas que es un honor cuando tú sabes decir esto es mío y me lo gané con mi dinero. Con el sudor de mi frente. No tuve que engañar a nadie, no tuve que causar mal en la sociedad, vendiendo droga, traficando droga, engañando, elevando los precios de los productos o asaltando, dañando o malversando. No, porque no te va a comer el pan tranquilo, porque tu conciencia no estará tranquila. No estará tranquila porque a la hora de poder querer disfrutar lo que quiere, hay conciencia que te va a recordar que no lo conseguiste de la mejor manera. Y si hay algo que yo me siento contento en la vida, Jocelyn, es de yo sentirme satisfecho con lo que soy y con lo que tengo. Soy un hombre feliz. Como te dije, le sirvo a Dios, sirvo al ministerio. Servirle a los demás para mí es un gran deleite. Me deleito en servirle a los demás. Tengo una hermosa familia y tengo un techo de paz donde puedo llegar, dormir tranquilo y saber que mi almohada está basada en justicia. En justicia. No, de alguna manera, Mauro, me está respondiendo la última pregunta, que justamente consiste, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar en esta tierra? Todos nos vamos, hoy, mañana, pasado, de COVID, no sabemos cómo, pero sabemos que nos vamos. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar en esta tierra cuando tú partas? Muchos hombres y mujeres están preocupados en dejar grandes edificaciones, en dejar sus huellas marcadas en las pasarelas de Hollywood. Otros están muy empeñados en hacer
algunos proyectos. Todos ellos son buenos. Todos ellos son buenos y en su momento son de beneficio. Pero yo me sentiría bien tranquilo cuando puedan decir de mí que yo no esté aquí en esta sociedad ya, en este mundo. Que Mauro hizo todo el esfuerzo por ser un verdadero israelita del texto bíblico en el cual no hubo engaño. De principios, de valores y de una moral que pueda hacer que mis hijos anden con su cabeza en alto y donde puedan hablar libremente de quién fue su padre. De que los miembros que yo pastoreo mañana puedan decir, yo no tuve un pastor, yo tuve un padre espiritual. Es el legado que yo quiero dejar en el corazón de cada gente, de cada vida, que lo que pude modelar mañana les sirva para acercarse al reino de los cielos. Amén, amén, y así sea. El Señor te lo conceda y sabemos que así será. Muchísimas gracias, Mauro, por todo este tiempo que nos ha concedido, pero sobre todas las cosas, muchas gracias porque abriste tu corazón. Y muchísimas veces no nos queremos mostrar vulnerables, no queremos hablar mucho de dónde venimos, no queremos hablar mucho de nuestros obstáculos, pero tú no has tenido ningún temor, sino que has compartido con nosotros todas estas vivencias, todos estos aprendizajes que Dios te ha dado a lo largo de tu vida. Y qué importante, todos estos consejos que tú le estás dando a la juventud y este legado que tú quieres dejar, porque justamente en medio de una sociedad que cada vez los antivalores son los que más se caracterizan, que cada vez hay más corrupción, que cada vez hay menos fidelidad a los principios del reino de Dios, que una persona desde ya esté decidiendo en que el legado que quiere dejar justamente es que ser reconocido porque vivió lo que predicó y fue un hombre íntegro y un hombre honesto. Ese es el legado que necesitamos dejarle a esta sociedad. Te voy a permitir ya para que te esté despidiendo de nuestro público en esta noche, Mauro. Bueno, gracias por la oportunidad que me diste de poder llegar al hogar de cada uno de los que están conectados y a los que van a ver luego esta programación. Gracias por permitirme también abrir mi corazón al público. Hablar de uno mismo a veces no es tan fácil. No. Romper muchas cosas, no porque tenga uno cosas que ocultar, sino que muchas veces hablar de uno mismo es un tema de tener que abrir baúles, abrir espacio, pero también el hombre y la mujer que no conoce ni cuenta su historia no puede dejar legado significativo, porque el conocer la historia es muy importante. Cuando le hablo a mis hijos de dónde vengo, del espacio donde vengo, y que lo llevé y lo vi, ellos vieron dónde yo nací, dónde viví, y le dije por qué no me quedé ahí luego, y todo esto que ellos pueden ver hoy. Esto para uno también es un punto muy importante, porque como tú decías ahorita, cuando uno va a la comunidad de donde Dios le permitió no salir, y uno ve a sus compañeros que jugaron el loco, el topao, el zum de la carabela, la botellita, y todos estos tipos de juegos que se juegan aquí en Dominicana para los que nos están viendo de otros países. Todos estos son juegos que los muchachos jugábamos en los barrios donde la luz no era que se iba, sino que no llegaba. Que no llegaba. Entonces, teníamos que hacer esos espacios, pero hoy uno poder recordar, ver todo esto y ver todo este transitar, al final de todo uno debe decir, gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, y solamente tú podías hacer algo así conmigo, porque yo pude haber estado en la lista de los narcotraficantes, porque allí en mi barrio se veía más la droga que el arroz.
y el alcohol más que el agua. Comenzando en mi casa, sobre todo el alcohol, porque mi papá se cepillaba prácticamente con alcohol. Entonces, el uno poder ver que Dios sacó uno de ahí, luego cuando voy a mi comunidad, a veces tengo que luchar para ir, porque me duele cuando veo esa situación donde a un joven niño que lo vi nacer, hoy prácticamente tú le ves y parece más viejo que tú, están apalatrados. Es una situación difícil y no sabe cuánto eso hiere a uno, a mis compañeros que eran más inteligentes que yo, que sacaban mejor nota que yo en la escuela, compañeros que me tenían que ayudar a veces con la matemática, compañeros que tenían que ayudarme a entender algunas cosas y que pudieron haber sido buenos ingenieros, buenos arquitectos, pudieron haber sido buenos médicos, buenos jueces o abogados. Lamentablemente, la perversidad, la corrupción de nuestra sociedad ganó la batalla con ellos. Pero cuando miro hacia Mauro, de verdad que más que alegrarme, así decir que bien, no te puedo negar que me da mucha tristeza y nostalgia, porque esos amigos que uno añoró y amó y que hizo, uno lo ve en esas condiciones. Sí, realmente sí, es una experiencia que uno vive cuando uno retorna a su barrio, que generalmente llena a uno de muchísima tristeza, y a la vez uno se da cuenta de que el Salmo 1, como te decía ahorita, se cumple en la realidad de nosotros. En nuestras vidas se ha cumplido las promesas del Salmo 1. De verdad que hemos sido más que bienaventurados. La cuerda nos han caído en lugares deleitos. Y es hermosa, de verdad. Que nos ha tocado, no que la hemos ganado ni que la merecía. Por pura gracia. Sino que su gracia y misericordia nos ha permitido. Así es. Amén. Bien feliz y bendecido. Así que gracias por darme la oportunidad y bendigo la vida de todos aquellos que están conectados y los que se van a conectar. Amén. Amén. Hay esperanza. Amén. Hay futuro seguro. Amén. Muchísimas gracias, Mauro, nuevamente. Le damos la gracia también a las personas que están viendo este video, ¿verdad? En el canal donde va a estar, que es mi canal de YouTube, liderazgo.clave, Jocelyn Rivera. Esta es la tercera entrega de esta iniciativa de Test Chris. Ya estuvimos en la primera entrega, estuvimos a Aura Rodríguez, que también pueden disfrutarla en el canal. En la segunda entrega estuvo con nosotros Tomás Gómez Bueno, que también pueden edificarse. Y de verdad que en esta nueva vez Dios nos ha bendecido de manera muy especial. Recuerden que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar tu corazón siempre y cuando sea en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga muchísimo, y si todavía ustedes no se han registrado en el canal, les invitamos que se estén registrando en el mismo. Su nombre es liderazgo.clave, Jocelyn Rivera. Muchísimas gracias y que Dios me le bendiga abundantemente y sin reproche. Muchas gracias, mi querido Mauro. Muchas bendiciones. Bendiciones. Bye. Bye bye. Bye.